La Sociedad Interamericana de Prensa exigió hoy al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que los asesinatos de periodistas en la nación no queden impunes y sin esclarecer. Además, advirtieron sobre los riesgos del populismo en América Latina. Saludamos a Carlos del Valle, periodista en NTN24 en Ciudad de México, para ampliar toda esta información. Carlos, en directo, una buena tarde. ¿Y cómo avanza la jornada? Hola Jesús, buenas tardes, te saludo con gusto. Como tú bien lo dices, ha quedado ya inaugurada esta reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, la número 72. Y lo dices también muy bien, uno de los puntos centrales que se han tocado, Jesús, es el tema de los ataques a la libertad de prensa. Dos han sido los grandes factores que se han manejado aquí a lo largo de esta mañana sobre los peligros que tiene la libertad de expresión en todo el continente americano. Uno de ellos tiene que ver con los discursos populistas, los que han llevado a que gobiernos ciertamente sean votados a lo largo y ancho del continente americano, pero esto no necesariamente ha traído mayor libertad. Por el contrario, estos discursos populistas lo han repetido a lo largo, Jesús, de toda esta mañana, han sido una amenaza para la libertad de expresión. Y otro, el que tú bien mencionas también, el asesinato directo de comunicadores en todo el continente americano, tanto de gobiernos como del crimen organizado, que sin lugar a dudas representan un enorme obstáculo para que la libertad de expresión siga avanzando en nuestro continente. Sin lugar a dudas, una reunión interesante, una reunión importante que tiene que ver con qué estado de salud guarda la libertad de expresión en todo el continente. Esto es lo que se dijo, este es un resumen de lo que se ha dicho en esta primera jornada de trabajos de la Sociedad Interamericana de Prensa. Medios de comunicación de todo el continente americano advirtieron sobre los riesgos del populismo legitimado a través de la democracia, que tiene naciones como Venezuela sumidos en profundas crisis económicas y de derechos humanos. Como ocurre en el resto de América Latina, en México sabemos que la solución no puede estar radicada en el autoritarismo ni los caciques, herencia del pasado, pero tampoco en los caudillos de derecha o izquierda que ofrecen salidas fáciles, cualquiera que sea su expresión ideológica, con voceros que se apellidan Chávez, Maduro, Castro o Trump. La democracia solo nos pone en riesgo de mayor atraso y amenaza con hundirnos en más graves sufrimientos. Al inaugurar la 72ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que en medio de la crisis que envuelve a América Latina y su democracia, los medios de comunicación tienen un papel fundamental: evitar retrocesos en las naciones. Esta insatisfacción con la democracia suele ser tierra fértil para la demagogia. Abre la puerta a soluciones mágicas o promesas irrealizables. Siempre existe el riesgo de que en su afán de encontrar salidas rápidas, las sociedades opten por salidas falsas. Las naciones donde se impone la demagogia, lejos de alcanzar el cambio anhelado, encuentran división o retroceso. En medio de esta crisis, la Sociedad Interamericana de Prensa destacó que los nuevos agresores a la libertad de expresión son el autoritarismo de algunos gobiernos y la violencia contra periodistas. Yo creo que en esta asamblea lo que más se va a hablar es un problema de hostigamiento constante, periódico y sistemático de varios gobiernos en contra de los periodistas y de los medios de comunicación, llámese Venezuela, Cuba, Brasil, etcétera, pero también con una grave preocupación, una gran preocupación, que es el tema de asesinatos de periodistas. Este año 2016 han sido asesinados por razones profesionales 20 periodistas. México, Brasil, Honduras y Guatemala son los países que ostentan los principales índices de asesinatos a periodistas en la región, por lo que el reto a atender para la Sociedad Interamericana de Prensa es buscar que estos casos no queden en impunidad. Carlos, buenas tardes, te habla Jairo Libreros. Carlos. Hola Jairo, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Quedamos muy preocupados con la nota desde el punto de vista de los homicidios como el principal riesgo al ejercicio de la libertad de prensa y libertad de expresión en las Américas. ¿Existe algún patrón de comportamiento donde se pueda establecer que mayoritariamente los gobiernos o el crimen organizado o diferentes actores estén involucrados directamente en esta práctica?
Pues fíjate que ese ha sido uno de los puntos centrales de lo que se ha trabajado esta mañana aquí y se ha establecido un patrón, sin lugar a dudas. Gobiernos autoritarios que actúan de la mano del crimen organizado para amenazar a los comunicadores. De eso es de lo que se ha estado hablando esta mañana aquí. Ni siquiera una amenaza directa del Estado sobre los comunicadores, sino cómo interactúa el crimen organizado con el propio Estado para amenazar y, claro, en su momento incluso asesinar a los comunicadores. Es una de las grandes preocupaciones de esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muy bien, le agradecemos Carlos del Valle, nuestro periodista en Ciudad de México, que estará haciendo ese cubrimiento de todo lo que suceda en esa asamblea número 72 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Carlos, gracias por la información, por el reporte. Estaremos atentos en los espacios informativos de NTN 24 para ampliar todo lo que se produzca ahí. Gracias, buenas tardes. Y Jairo, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Jesús, esta es mi casa, siempre estaré aquí. O sea, usted se manda el mensaje a la salida, yo mandé el mensaje a la entrada. No, y además que sé que Daniel nos está acompañando desde Ciudad de México. Que y yo sé que le da mucha alegría verme aquí, aunque no esté con ella. Chao, Jairo. Chao, gracias.